No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Con esta frase de Voltaire nos damos cuenta de la importancia de la libertad de expresión. Ya no solo en la época de Voltaire, sino que esto se sigue aplicando hoy en día, se sigue aplicando a nuestra sociedad. Y en esta ocasión, en esta introducción, permítanme representar la libertad de expresión con agua. Con agua. H2O. Y es que con el agua, podemos hacer muchas cosas. Podemos derramarla, podemos malgastarla, podemos llenar un vaso con ella, podemos beberla. Sin embargo, en este siglo XXI, en lo que ya muchos consideran una nueva revolución industrial, aparece un nuevo componente, aparece un nuevo elemento, y son las redes sociales. Y permítanme representar estas redes sociales con el componente químico oxígeno. Y es que el oxígeno modifica la libertad de expresión, modifica el agua. ¿Por qué? Si antes el agua era H2O, con la aparición de las redes sociales, con la aparición del oxígeno, pasa a ser agua oxigenada. H2O. Y es que el agua oxigenada, a priori, puede parecer que es lo mismo que el agua. Si nos fijamos, puede parecer lo mismo. Y el agua oxigenada puede utilizarse para cosas muy buenas. Podemos utilizarla, por ejemplo, para curar heridas. Pero también tiene inconveniente. Tiene inconveniente de que no es agua. Y si la confundimos como tal, si la utilizamos con unos fines igual que antes, los efectos pueden ser desastrosos. Por tanto, el oxígeno modifica el agua. Las redes sociales modifican la libertad de expresión. Antes de entrar a argumentar, antes de entrar en el fondo del asunto, permítame representar a mi equipo, que me llamo Manuel Escola, y mi equipo es Ignacio Puig, Carmen Perdiguer, Carlota Rodrigo y Beatriz Alegre. Y de la misma manera quería agradecer a la Universidad de las Illes Balears por ser representante, por ser la anfitriona de este encuentro y de este debate. Y asimismo al resto de las universidades que forman el G9. Una vez que hemos introducido el tema el argumento del tema del debate, quería decir los tres bloques en los cuales vamos a basar nuestro discurso. El primero de ellos, el jurídico. El segundo, el sociocultural. Y el tercero, el económico. El bloque jurídico lo vamos a basar en que las redes sociales, sí, han modificado la libertad de expresión. Y la han modificado porque se ha modificado el ejercicio de la misma. Se ha modificado también la perpetuación del delito. Y se ha modificado el aumento del daño a terceros. Y esto no lo decimos nosotros. Nos vamos a basar en argumentos de la jurisprudencia y de la doctrina. Es decir, nos vamos a basar en argumentos de gente que entiende de esto, que entiende del derecho. Pero es que no solo nos vamos a basar en la jurisprudencia y la doctrina, sino que también en textos legales consolidados, en la ley. El segundo bloque, el sociocultural. Y el bloque sociocultural utilizaremos noticias recientes, noticias muy importantes que nos dan la razón. Las redes sociales han modificado la libertad de expresión. Y no solo en ello, no solo con noticias, sino que organismos internacionales y organismos nacionales nos dan la razón, nos confirman que efectivamente se ha visto modificada. Estos organismos pueden ser la ONU, pueden ser Amnistía Internacional o pueden ser el Ministerio Fiscal o el Ministerio de Interior. Y es que más allá de los tecnicismos, en el bloque sociocultural, recordemos que el primero es el jurídico y el segundo sociocultural, más allá de los tecnicismos, más allá de lo legal, vemos que en el día a día las redes sociales han modificado la libertad de expresión. Y no solo ello, sino que también los sujetos y también en otros países. Y el tercero, el bloque económico, ya que más allá de lo jurídico y de lo social, las empresas también han visto modificadas su libertad de expresión. En el ámbito empresarial se ha visto modificado. Y si no nos creen, si quieren, beban. Muchas gracias. Verán, ustedes han utilizado el agua para la introducción. Yo también lo voy a hacer porque considero que ustedes están equivocados en una cuestión. Bruce Lee, en su famoso vídeo del Be Water, My Friend, realizaba una serie de preguntas muy interesantes. La primera de ellas era, ¿qué forma tiene el agua? Porque si la colocamos en un vaso alargado, el agua toma forma de vaso alargado. Si la colocamos en un recipiente con la base ancha, el agua toma forma de base ancha, de recipiente con la base ancha. Y a raíz de esto realizaba una segunda pregunta.
Independientemente o a pesar de que el agua presente diferente forma, ¿podemos decir que sigue siendo el mismo agua? Y la respuesta es evidente, claro que sí. Estamos ante la misma sustancia, no ha entrado ni salido nada. Buenos días, somos el equipo de la Universidad Pública de Navarra y hoy venimos a convencerles de que no, de que las redes sociales no han modificado la libertad de expresión. Las redes sociales suponen una modificación en nuestra sociedad, una modificación en la forma del recipiente. Entonces lo que ocurre es que el derecho, la libertad de expresión, ante ese vacío, ante esa modificación del recipiente, fluye en esa dirección, lo cubre, lo rellena, se extiende, pero lo más importante, sin modificar su esencia, sigue siendo agua, y menos aún lo que han dicho ustedes, sin que entre o que salga ningún otro elemento del recipiente. Bien, ¿qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho. Con esta frase comienzan las principales definiciones con las cuales nos hemos estado manejando estos días para preparar el debate. Con la frase la libertad de expresión es un derecho, comienza la definición de la Real Academia de la Lengua, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el artículo 20.1 de nuestra Constitución, la Constitución Española. Pues bien, la libertad de expresión es un derecho. En concreto, es el derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones sin ser reprimidos ni amenazados por ello, y lo más importante para este debate, por cualquier medio. Es decir, que aquellos legisladores que definieron el concepto de libertad de expresión consideraban que el medio para ejercer esta libertad de expresión, siempre que sea real, siempre que exista, es independiente del concepto como tal. Por lo tanto, no queda sujeto a los cambios tecnológicos que puedan aparecer a lo largo de nuestra era contemporánea. Pues bien, para convencerles de nuestro parecer, y a lo largo del presente debate, vamos a utilizar 3 argumentos que desarrollaremos en nuestras respectivas refutaciones. El primero de ellos es un efecto que hemos denominado el efecto extrapolación del derecho, y es el que hemos querido representar mediante los recipientes y el agua. Cómo el derecho se adapta, se extrapola y únicamente con las herramientas ya preexistentes cubre un nuevo campo como son las redes sociales. Ese será el primero de nuestros argumentos, el efecto extrapolación. En segundo lugar, nos detendremos en observar el contenido de este derecho, del contenido, es decir, los intereses jurídicos protegidos, lo que se puede hacer gracias a la libertad de expresión, que como ya hemos dicho en la definición, pues a expresar libremente pensamientos, opiniones. Bien, lo veremos y lo desarrollaremos. Veremos cómo en aquellos países en los que se podía hacer, las cosas que se podían hacer, se puede seguir haciendo, y en aquellos casos en los que había ausencia de libertad de expresión, pues se mantiene esta ausencia de libertad de expresión. Y por último nos detendremos en examinar los límites. Nuestro tercer argumento, aquello que no se puede hacer, la frontera entre lo que sí y lo que no, que es muchas veces lo primero a lo que pensamos, ¿verdad? En los insultos por Twitter o por Facebook, veremos que los límites se mantienen donde están. Pues el derecho al honor, el derecho a la dignidad de cada persona es inmutable, los límites siguen ahí, no han cambiado para nada, y lo que no se podía hacer hace 20 años, tampoco se puede hacer nada. Por lo tanto, resumiendo nuestra postura, utilizaremos 3 argumentos: el efecto extrapolación del derecho, el contenido y los límites, para terminar concluyendo que la libertad de expresión no ha sido modificada por las redes sociales. Muchas gracias. ¿Han modificado las redes sociales la libertad de expresión? Sí, totalmente sí. Las redes sociales han modificado el ejercicio. Las redes sociales han modificado el perjuicio a terceros. Y las redes sociales han modificado la perpetuación de los delitos que antes podían cometerse violando otros derechos fundamentales gracias a la libertad de expresión. Miembros del jurado, miembros del equipo contrario, demás público asistente, buenos días y gracias. Mi nombre es Ignacio Will. Voy a proceder a realizar la primera refutación del equipo de la Universidad de Zaragoza, en el que nos vamos a posicionar en la postura a favor. Bien, les ha hablado mi compañero que nuestra exposición se va a basar en 3 bloques argumentales. El primero, uno jurídico; el segundo, uno sociocultural; y el tercero, uno económico.
Pues bien, me gustaría introducirles el bloque jurídico. Y para ello, mientras expongo mis argumentos y refuto los que han ido exponiendo en su introducción, voy a usar 3 argumentos por mi parte. Voy a hablar de nuevos derechos, nuevos conceptos jurídicos que han surgido a raíz de las redes sociales en relación con la libertad de expresión. Además les hablaré del derecho de la Unión Europea, el derecho comunitario, derecho con primacía en nuestro ordenamiento. Y por último les hablaré del derecho penal, algunas de las modificaciones que han tenido las redes sociales en la libertad de expresión en relación con el derecho penal. Bien, para comenzar, como les decía, el primer argumento, nuevos derechos, han surgido una serie de nuevos conceptos jurídicos, nuevos derechos, tanto en doctrina, jurisprudencia, tribunales, en los cuales se hace referencia a conceptos como el derecho al olvido, el derecho al insulto y otros muchos. ¿Qué es el derecho al olvido? Bien, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Mario Costeja contra Google, que la dejo aquí, observamos cómo ha surgido un nuevo derecho para todo ciudadano europeo. A partir de ahora, cada ciudadano europeo tiene derecho a acudir a los mecanismos de búsqueda y a las redes sociales para pedir que se elimine todo el contenido relativo a su persona. Lo pueden pedir, y no solo es un derecho de nueva creación que ha surgido ahora. Es que en esta gráfica que les quiero presentar, vemos, esto es la cantidad de peticiones que recibe Google, la fuente es el informe de transparencia de Google. Es la cantidad de peticiones que recibe Google al año para que se retire contenido relativo a personas. Estas son las causas. En conclusión, se ve una clara evolución desde el 2009 hasta el 2016, diciembre de 2016. Es una evolución increíble. Ahora les cedo la palabra. Sí, dígame. ¿Acaso el derecho al olvido o estas supuestas modificaciones de las que usted habla no se basan ya en principios existentes como el derecho al honor o a la intimidad, que ya existían antes? Exactamente, se fundan las sentencias, en eso tienen razón, se fundan las sentencias en estos derechos. La cosa es que estos conceptos, estos derechos, no existían ni en la jurisprudencia ni en la doctrina hasta que han surgido las redes sociales. Es decir, sí, estaban presentes, ahora nadie hacía referencia a ellos. Se ha modificado el contenido del derecho a la libertad de expresión, porque es que ahora aparecen en jurisprudencia y aparecen en doctrina, aparecen en leyes, que es lo que efectivamente es el derecho. Deje que exponga un argumento y les cederé la palabra. Quiero hablarles también del derecho de la Unión Europea. Les presento 7 reglamentos y directivas de entre el 2000 y el 2017, en los cuales se introducen nuevas leyes. Son todos reglamentos y directivas que modifican reglamentos y directivas que ya existían antes. Lo único que hacen es introducir nuevos derechos y nuevos conceptos en relación con las redes sociales. Esa es toda la modificación. Modifican estos reglamentos y directivas que existían previamente para introducir conceptos relativos a derechos nuevos relacionados con la libertad de expresión y las redes sociales. Adelante. Nosotros en nuestro siguiente argumento vamos a defender que no se ha modificado el contenido esencial de la libertad de expresión. ¿Ustedes creen que se ha modificado? Sí, se ha modificado, porque como ahora les mostraré, se han modificado los límites con el derecho penal. Con el nuevo derecho penal, que ahora es mi siguiente argumento y mi último argumento, el tercero, dentro del bloque jurídico, les mostraré cómo efectivamente se han modificado los límites, pero también el contenido esencial. Porque se puede ejercer el derecho de distinta manera. Tienen perjuicios mayores sobre terceros y las perpetuaciones de los delitos cometidos con ellos son aún mayores. Por último, como les comentaba, mi tercer argumento es el argumento penal. Quiero presentarles 2 gráficas. En la primera, con datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, vemos la evolución del uso de Twitter a la derecha y Facebook a la izquierda, del 2012 al 2016. Es una evolución que se declara. Pues bien, quiero presentarles los mismos años. Fuente, el informe memoria anual de la Fiscalía, y fuente, el Ministerio del Interior, a la izquierda. A su izquierda son los datos de injurias y amenazas en redes sociales. Observen la evolución. Y a la izquierda, los datos de delitos de odio en redes sociales. Observen la evolución. Se ha modificado el ejercicio, el perjuicio y la perpetuación de los delitos. Muchas gracias. Muy buenos días. Parece ser que hoy el tema va de aguas. Y desde luego nosotros ya les hemos demostrado cómo el agua, por mucho que cambie de recipiente, sigue siendo agua. Y eso es precisamente lo que son los derechos fundamentales. Es algo inherente a la propia dignidad de la persona. Decir lo contrario
sería reconocer, por ejemplo, que las mujeres hace 50 años no eran iguales que los hombres, no tenían la misma dignidad que los hombres. Y mire usted, un derecho fundamental no se hace depender de un medio. Bien, ustedes han hablado y han vertido una afirmación que me parece bastante grave, puesto que en nuestro sistema constitucional, de acuerdo al artículo 53 de nuestra Constitución, dice literalmente, lo leo: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, es decir, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Miren ustedes, un derecho fundamental no se puede cambiar en su esencia, puesto que estaríamos desnaturalizando el propio derecho. Nos estaríamos, literalmente, y dicho de una forma un tanto sencilla, nos estaríamos cargando el derecho. Un derecho fundamental que depende directamente de la dignidad de una persona no cambia en función del medio. Ustedes han citado también a mucha doctrina y jurisprudencia europea, y efectivamente, en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es la base sobre la cual todos sus argumentos se estructuran, dice literalmente que el derecho a la libertad de expresión no depende de medios, es decir, que se puede llevar a cabo a través de cualquier medio. Creo recordar que es el artículo 11, aunque se lo debo de memoria. Un segundo, a continuación le cedo la palabra. Ustedes han cambiado una letra. Nosotros, los derechos fundamentales, y esta es nuestra postura, no se adoptan, se adaptan. Quiere decir que un derecho fundamental no surge de la nada. Un derecho fundamental se basa en esa dignidad de la persona y se trasvasa. Y ese es precisamente nuestro primer argumento. Se extrapola qué es lo que se debe hacer y lo que se está haciendo. Decir lo contrario sería algo tan osado como decir que la libertad de circulación en Europa ha cambiado porque ha surgido el AVE. Pues efectivamente, usted con el AVE puede llegar más rápido que con un tren normal, pero su derecho a circular libremente por Europa sigue siendo exactamente el mismo en los años 80, en los 90 y en la actualidad. Su pregunta, por favor. Disculpe, se ha cambiado la interpretación y la aplicación de los poderes públicos de la libertad de expresión, se ha cambiado el honor, la propia imagen, la intimidad, que son los límites de la libertad de expresión y las consecuencias para los ciudadanos. ¿Cómo puede seguir manteniendo su postura? Es que no se ha cambiado ninguno de esos límites. En ningún momento se ha cambiado el derecho al honor, el derecho a la imagen, porque también es otro derecho fundamental. Y en esta línea es precisamente donde la mayoría de la doctrina, citaré a Javier Tajadura Tejada, catedrático de Derecho Constitucional precisamente de la Universidad Pública del País Vasco, que dice que es que en realidad este debate carece totalmente de sentido, puesto que no hay que crear, digamos, nuevas normas, ya que los mismos límites que se están aplicando tanto jurisprudencialmente como legalmente, como en tribunales internacionales, citando precisamente el europeo, como en los nacionales, es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? No hace falta, dice literalmente, ninguna regulación especial para las redes sociales. Los mismos límites que operan en el resto de medios son aplicables a Internet. Muy bien, este es precisamente nuestro primer argumento, y aparte de toda la doctrina, tanto nacional como internacional, encontramos, por ejemplo, no una ni dos, sino hasta 3 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual vienen a explicar exactamente esto, que lo que se debe hacer es extrapolar los límites que ya existen fuera de las redes sociales a las redes sociales. Por tanto, este es nuestro primer argumento, ese efecto extrapolación. Nuestro segundo argumento habla del contenido. ¿Qué es lo que se debe hacer? El efecto extrapolación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es precisamente extrapolar eso. Pero antes, su pregunta, por favor. Si no ha cambiado el derecho al honor, ¿cómo es que antes se podía criticar a un político por las redes sociales, insultar incluso porque eran personas públicas y ahora no se Mira, puede? es que el contenido esencial de un derecho no cambia. Lo que cambia, evidentemente, es el reconocimiento que un Estado puede dar. Y ese es precisamente nuestro segundo argumento. ¿Las redes sociales han modificado la libertad de expresión? Pues miren, aquí encontramos un informe de Reporteros Sin Fronteras en contraposición a uno de la UNESCO. Y vemos exactamente cómo en los países donde hay más reconocimiento de la libertad de expresión en prensa, también lo hay en las redes sociales. Y en los países en donde hay menos reconocimiento en la prensa, también lo hay en las redes sociales. Evidentemente, en algunos países está más reconocida y en otros está menos reconocida. Pero no ha cambiado, y ni mucho menos por el efecto de las redes sociales. Y este es nuestro segundo argumento, precisamente. El qué se ha hecho, qué se está haciendo. Hemos hablado del efecto de extrapolación, qué se debe hacer, y este es nuestro segundo argumento, qué se ha hecho y qué se está haciendo. Miren, esos contenidos son exactamente los mismos. En nuestro sistema rige el principio de favor libertatis, es decir, usted puede hacer todo lo que quiera, excepto aquello que choque con otros derechos fundamentales, aquello que esté limitado precisamente por esos derechos. Muy bien. Y esto no se puede desnaturalizar. Encontramos también, por ejemplo, ejemplos tan claros internacionalmente como la primavera árabe, es decir, aquellos sitios en los que, como bien les he explicado, se existía una mayor restricción a la prensa, también en las redes sociales se está produciendo esa mayor restricción. En los sitios donde había una mayor apertura, existe esa mayor apertura. Por tanto, primero, se ha extrapolado, segundo, siguen siendo el mismo contenido y límites. Muchas gracias.
Buenos días, soy Carmen Perdiguer y voy a proceder a hacer la segunda refutación en mi equipo, que se posiciona a favor de que la libertad de expresión sea modificada por las redes sociales. Creo que está habiendo una mala interpretación de nuestra interpretación. Creo que ustedes siguen ciegos a un cambio tan radical que no podemos seguir planteándonos que el contenido de la libertad de expresión, que la libertad de expresión en sí misma siga siendo la misma. Ustedes hablan de que simplemente el agua ha pasado de un formato alargado de un formato ancho. Es que ustedes siguen ciegos ante el cambio tan radical que han dado las redes sociales que no estamos hablando de agua, estamos hablando de agua oxigenada. ¿Qué más da que el formato nos lo vendan como que sigue siendo una boca ancha o una boca estrecha si no estamos hablando del mismo derecho? Han surgido nuevos derechos, han surgido nuevos derechos que están limitando y que están cambiando. Han surgido nueva jurisprudencia de la Unión Europea, han surgido nuevas voces discrepantes en la doctrina. Les hemos mostrado en nuestro argumento jurídico que se han cambiado los límites. Ustedes han hablado de que no se ha cambiado el espíritu de las leyes. Nosotros les decimos, ¿cómo es posible que no haya cambiado? Se han modificado los límites de la libertad de expresión, que son el honor, la propia imagen y la libertad. Y ahí va mi segundo argumento. Voy a introducir esos argumentos jurídicos, sociocultural y económico. Nuestro argumento sociocultural. Antes, la doctrina clásica española consideraba que las personas públicas lo eran porque ellas mismas querían. De manera que una crítica, una sátira, incluso un insulto podía ser tolerado. Entraba dentro de lo que se considera una sociedad democrática que evoluciona con estos pequeños incisos. Aquí les traigo una sentencia pionera en que una crítica, un insulto que se le hizo a Cristina Cifuentes, un personaje público, una política española de reconocido por todo, y fue la primera sentencia en que se condenó a alguien por Twitter. Si está cambiando los límites, si está cambiando el contenido, si está cambiando el derecho de la Unión Europea y las consecuencias al final para los ciudadanos, ¿cómo podemos seguir, ahora mismo le cede la palabra, cómo podemos seguir defendiendo que la libertad de expresión sea la misma? Dígame. Perdón, ¿usted sugiere que si ese mismo insulto se hubiera hecho en el telediario, por ejemplo, esa persona no hubiera recibido exactamente la misma pena? No se lo estoy sugiriendo, se lo estoy diciendo, porque la crítica que antes no era permitida, ahora sí que se permite. En ningún caso, como ustedes han dicho, la libertad de expresión tenía unos límites. Es que yo le digo que esos límites han cambiado y es tan tangible en la sociedad que sería pueril pensar que el agua oxigenada sigue siendo agua, porque en vez de estar en un vaso ancho, está en un vaso estrecho. Voy con mi argumento sociocultural. Ustedes han hablado que en los países en los que antes no había libertad de expresión, ahora sigue sin haberlas. Yo les voy a hablar, por ejemplo, del caso de Jafar Panahi, que todos conoceremos si nos gusta el cine. Es el mejor director de cine iraní, que trajo su película en un DVD escondida en el bolsillo de un extranjero que se enteró por Twitter y se ha popularizado en todos los cines, llegó incluso a España, gracias a las redes sociales. Les voy a hablar de Haifa Al-Massoud, que trajo su película y se hizo popular en toda Europa, La bicicleta verde, la primera película dirigida por una mujer en toda la historia de Arabia Saudí, y se hizo popular gracias a las redes sociales, y ahí nos dijo, toda la crítica nos mostró la crudeza de su sociedad. Si eso no es un cambio en la libertad de expresión en su máxima intensidad, entonces ¿ante qué estamos? Dígame. Entonces, el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a que se difunda libremente la idea, es decir, incluye el contenido de difusión máximo. No, pero el contenido de la libertad de expresión, como ustedes han dicho, es la ausencia de coacción externa e interna y de represiones posteriores para decir lo que uno piensa. Si Haifa Al-Massoud no pudiera haber dicho en todo el mundo lo que para ella significó de pequeña haber tenido una bicicleta, si para ella no le hubieran enseñado lo que era perder la virginidad, ninguno de nosotros aquí presentes sabríamos. Y eso es el contenido de la libertad de expresión. Siento que ya les he respondido a las preguntas y tengo que proceder. El tercero de nuestros bloques va a ser el bloque económico, en el que, como he dicho en la introducción, sería también pueril pensar que las redes sociales no están detrás del cambio de la libertad de expresión que están sufriendo nuestras empresas. Como por ejemplo, todos aquí conoceremos el caso de que la conocida marca de ropa, las New Balance, nombraron en su Twitter que no les gustaba el nuevo presidente de Estados Unidos. Al revés, que pusieron un post en Twitter a favor de Donald Trump y felicitándole. Inmediatamente después, un montón de internautas empezaron a quemar zapatillas New Balance. Lo mismo pasó con Donald Trump. Aquí les dejo la noticia. Entonces, si todas las redes sociales están vinculadas, todas las empresas están vinculadas por las redes sociales, y sería muy pensar que no lo están porque todas están detrás de las redes sociales, y sin embargo, todas las empresas están vinculadas por lo políticamente correcto, eso no es un cambio auténtico y factible que se puede medir en la libertad de expresión de las empresas. Me voy a remitir a lo que hemos dicho en la introducción. Estamos ante un cambio tan grande en toda la sociedad que a veces podemos permanecer ciego a él, pero es que no estamos hablando de agua, no estamos hablando en cambio de fuentes, no estamos hablando de cómo
cómo Kurt ha dejado de correr o no el agua. Estamos hablando de un cambio tan grande que se ha modificado todo lo que ve con el agua. Ahora es agua oxigenada. Muchísimas gracias. Comenzaba nuestro compañero de la postura a favor citando supuestamente a Voltaire, porque esa frase ni siquiera es de Voltaire, es como todas estas frases que se atribuyen a Einstein y no son de Einstein, diciendo que Voltaire no estaba de acuerdo con lo que decía no sabemos quién y sin embargo defendería con su vida su derecho a decirlo. Y nosotros lo que venimos a demostrar desde la postura en contra es que ese contenido esencial que establece el artículo 53 de la Constitución Española y todo lo que le rodea no se ha modificado. Y como les decía mi compañero Marcos, lo hacemos en función de 3 argumentos, pero procederé ahora a comentar un poco la postura que han planteado desde la postura a favor. Es que desde la postura a favor nos dicen, hay nuevas sentencias, hay nuevas leyes, hay algo nuevo. Es como que se han quedado desubicados desde la postura a favor y nos dicen, aquí hay cosas nuevas. Y sin embargo no se dan cuenta de que efectivamente hay nuevas leyes, hay nuevas sentencias y sin embargo todas esas nuevas leyes y esas nuevas sentencias aplican principios antiguos. Aplican principios antiguos porque sí, nos traen una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no se dan cuenta de que nuevamente esta sentencia aplica principios ya existentes como es el principio al honor y a la intimidad, por lo tanto no nos sirve. Nuevamente demostramos que no se ha modificado. Nos hablan también de sentencias en España y nos dicen, no, es que no hay sentencias que no apliquen lo antiguo. Perdónenme, pero eso no es cierto. Tenemos, por ejemplo, la sentencia 3083/2015 que analiza un caso de un directivo de FACO que precisamente se refiere a la ley 1/1982 de derecho al honor y a la intimidad, que por cierto no ha sido modificada desde el 82 con esto nuevo de las redes sociales. Por lo tanto, nos dicen ustedes, hay cosas nuevas, hay leyes nuevas, hay nuevas sentencias y sin embargo no se dan cuenta de que se aplican los mismos principios ya existentes. Adelante con su pregunta. Hablemos de algo nuevo, la Ley de Protección de Ciudadana, la Ley Mordaza. En su preámbulo dice que es como consecuencia de las redes sociales. Amnistía Internacional saca un informe y dice que esta ley está modificando la libertad de expresión. ¿Cómo es coherente con su postura? Dos cosas. La primera, ni siquiera demuestran que esto se deba, dicen que esto se deba a las redes sociales. No es del todo cierto, las redes sociales producen un efecto multiplicador. Y lo segundo, no demuestran que esto modifique la libertad de expresión. Más bien se refiere a principios ya existentes. Por lo tanto, su pregunta es más bien equivocada porque parte de premisas equivocadas. Nos han desarrollado luego 3 argumentos, jurídico, sociocultural y económico. En cuanto al jurídico nos dicen, las redes sociales han modificado el ejercicio, la configuración y la perpetuación de los delitos. Sin embargo, volvemos una vez más a lo mismo. No es cierto porque se siguen aplicando los mismos principios, ya se lo he demostrado. Además, sí que había sentencias, ya se lo he demostrado y por cierto nos dicen, no, es que antes no se penaba por insultos y no se penaba por atacar a la intimidad. ¿Cómo pueden decir eso? Si el artículo 18 de la Constitución Española ya recogía precisamente como principio constitucional, como derecho fundamental, el derecho al honor. ¿Cómo pueden decir que anteriormente no había sentencias? Miren, por ejemplo, en el año 2010-2012 se le condenó a la revista El Jueves por atacar supuestamente al honor de don Felipe publicando una portada en la que mantenía relaciones sexuales con doña Leticia. Y eso no fue en las redes sociales, fue en una revista impresa. Por lo tanto, no demuestran ustedes que anteriormente no hubiera sentencias que no fueran en las redes sociales, que no atacaran, que no condenaran la perpetuación de delitos que fueran contra el honor. Dígame. Pero se nos han modificado los principios porque antes se podía atacar a Cristina Cifuentes y ahora se nos condena por ello. Que no es cierto que no es que se pudiera atacar, que el derecho al honor y a la intimidad ya existía anteriormente. Lo siento que no le puedo hacer la pregunta porque tengo que seguir desarrollando. Nos decían además, aumentan los delitos, y no es cierto, hombre, claro, aumentan los usuarios, pues probablemente aumenten los delitos. Al haber más gente es más probable que haya delitos, por lo tanto también se basa en una nueva falacia. Y nos decían en su segundo argumento, en el sociocultural, que se produce un efecto multiplicador, pero es cierto, ya les ha dicho mi compañero David García Andilla, que nosotros tengamos ahora una mayor posibilidad, gracias a la vez, de circularnos, no implica que se modifique nuestro derecho a la libertad de circulación, que nos podamos mover más rápido,
no implica que se modifique nuestro derecho a la circulación y por lo tanto que podamos llegar antes a una persona que nos podamos expresar de una forma más libre y más multiplicada, no modifica nuestro derecho a la libertad de expresión. Y además se basaban en algo muy grave, que es afirmar que se ha modificado el contenido esencial de la libertad de expresión cuando eso básicamente es imposible por ser inconstitucional. Se basan ustedes de base en una afirmación que es inconstitucional y por tanto es imposible. Y en nuestro tercer argumento, su tercer argumento económico, decían, el argumento económico, que las personas jurídicas tienen más libertad de expresión, pero tampoco es cierto porque personas jurídicas y físicas tienen la misma libertad de expresión, mismos principios. Y en cuanto a mi tercer argumento, lo desarrollo brevemente, los límites. Ya se lo ha desarrollado en parte mi compañero David García Díaz, por lo tanto poco queda decir. Declaración de la ONU que afirma que los límites se deben seguir manteniendo y se están manteniendo. Y aquí nuevamente podemos hacer alusión a la sentencia que les he mostrado. Por lo tanto, no se ha modificado la libertad de expresión porque no lo han hecho sus principios. Se ha producido un efecto de extrapolación. Aquello que ya estaba regulado, aquella ley orgánica del 82, lo único que se ha hecho es extrapolar. Por lo tanto, no se ha modificado ni los límites ni el contenido. No se ha modificado la libertad de expresión. Muchas gracias. Bien, buenos días, mi nombre es Íñigo de Carlos y en representación de la Universidad Pública de Navarra quería comenzar, en primer lugar, agradeciendo la presencia del jurado, así como los interesantes argumentos de nuestros compañeros de la Universidad de Zaragoza, que sin duda han hecho posible este debate, al equipo técnico y al público. Bien, quería comenzar comentando los argumentos los que han sustentado su postura, que han sido tres: el argumento jurídico, el argumento sociocultural y el argumento económico. Bien, pues vayamos por partes. En primer lugar, el argumento jurídico se basó en tres pilares. Tres pilares que desde la Universidad de Navarra hemos intentado refutar: ejercicio, perjuicio a terceros y perpetuación, derecho a la Unión Europea y penal. Bien, en primer lugar, ustedes han basado la aparición de nuevos derechos, como el derecho al olvido, etcétera, etcétera. Desde la Universidad Pública de Navarra lo que les hemos contestado es que esto ha sido sin duda la aplicación de un derecho preexistente, y no lo hemos dicho nosotros, sino que nos hemos basado en informes como el catedrático Javier Tajadura de la Universidad Pública del País Vasco, que decía que la aplicación de un derecho preexistente en ningún momento puede modificar un derecho fundamental, puesto que el derecho como tal ya existe. Compañeros, ustedes han querido echar oxígeno, pero no se equivoquen. El derecho fundamental, como ya les hemos dicho, es el que es. Como ha dicho mi compañero David, una mujer era igual a un hombre hace 50 años y ahora, porque es un derecho fundamental, inherente a la persona, que no se puede modificar por el canal. Segundo lugar, ustedes comentaron la modificación gracias al derecho de la Unión Europea, citando una serie de directivas, etc. Y a mi compañero Ignacio se le escapó que dijo: esto es para adaptar los reglamentos a la nueva situación. Efectivamente, estamos adaptando el canal jurídico a la nueva situación de las redes sociales. Tercer lugar, ustedes hicieron un argumento penal. Efectivamente, si aumentan los usuarios de Facebook muchísimo, es evidente que los delitos también van a aumentar. No ha modificado el derecho. Segundo lugar, ustedes comentaron un argumento sociocultural, donde comentaron que los límites se habían modificado. Les preguntamos: ¿antes se podía insultar a las personas por un telediario y ahora en las redes sociales no? Desde luego que no. El derecho al honor ha seguido existiendo y existirá. Es decir, las redes sociales no han tenido nada que ver en aquello. Y en tercer lugar, su argumento económico. Pusieron una noticia de que habían quemado New Balance, etc. Es decir, un derecho de la libertad de expresión a la gente basado en algo que ya se podía dar antes. Por nuestra parte, nosotros comentamos el efecto extrapolación. El efecto extrapolación, que quiere decir efectivamente que el derecho se ha adaptado a la situación, pero un derecho fundamental no se puede modificar. Ya lo dice el artículo 53 de la Constitución, todas las constituciones de derechos fundamentales de la Unión Europea. Es que el derecho es el que es, porque somos personas y tenemos derecho efectivamente a todas estas atribuciones que nos da el derecho. En segundo lugar, los contenidos. Los contenidos han permanecido invariables. El Estado ha podido cambiar su regulación, pero allá donde no había libertad de expresión se ha restringido, y allá donde sí la había, sigue habiéndola. Y en tercer lugar, los límites. Ya les hemos demostrado, compañeros, que hay sentencias que aplican leyes de 1982. Imagínense si los contenidos y los límites no se han adaptado en el derecho. Ustedes comenzaron hablando de agua, y nosotros también. Y decía Constantin Brancusi: lo que es real, compañeros, no es la forma de las cosas, sino la esencia. El agua sigue siendo agua, no le quieran echar oxígeno. Muchas gracias, compañeros.
Bien, quiero finalizar este debate. Soy Beatriz Alegre y en nombre de la Universidad de Zaragoza quiero concluir con las principales ideas que han salido a lo largo del mismo. Nuestros argumentos se han dividido en 3 bloques, el primero jurídico, el segundo sociocultural y el tercero económico. Sus argumentos se han basado realmente en un bloque jurídico, aunque después han hablado de límites, que también se incluyen en lo jurídico, que era su segundo bloque. Pero, en teoría, sus bloques eran efecto de extrapolación, jurídico y límites. Nosotros, en el argumento jurídico, hemos hablado de nuevos derechos, hemos hablado de que surge el derecho al olvido. Y ustedes han dicho que estos derechos ya estaban. Nosotros les respondemos, no existían en la jurisprudencia antes de las redes sociales. Les hemos dado jurisprudencia, les hemos dado evidencias para mostrarles que la libertad de expresión se ha modificado con las redes sociales. Hemos hablado también de derecho comunitario, de nuevas directivas que mi compañero les ha puesto sobre la mesa, porque ustedes han parafraseado diciendo no hace falta ninguna regulación. Entonces, ¿qué son todas esas directivas que les ha dado mi compañero? También hemos hablado de fuentes como el Ministerio de Interior, de Derecho Penal. Y con eso hemos terminado nuestro argumento jurídico, porque además teníamos un sociocultural y un económico. En el bloque sociocultural hemos hablado de evolución social, les hemos traído sentencias pioneras, les hemos dado un cambio de consecuencias que es tangible, porque como mi compañera ha dicho, es un cambio radical y no podemos estar ciegos. El agua ahora es agua oxigenada, ha cambiado. La libertad de expresión ha modificado las redes sociales. Ustedes también han dicho que el contenido esencial sigue siendo el mismo y nosotros les decimos, han cambiado los límites y eso supone un cambio esencial, un cambio radical al que no podemos estar ciegos ante el mismo. También nos han dicho, cuando han parafraseado, que no hacía falta ninguna regulación y les ha sacado mi compañera la ley Mordaza, que la amnistía propia ha dicho que se había modificado la libertad de expresión por las redes sociales. Es una nueva regulación que ha surgido. Quiero hablarles de lo que mi compañero les ha dicho, y es que modifican el ejercicio, modifican el perjuicio, modifican la perpetuación del delito. Volvemos al ejemplo del agua. Ustedes están hablando de extrapolación, de que el derecho se adapta, y nosotros les preguntamos, ¿el agua sigue siendo agua por estar en un vaso estrecho? Ha habido un nuevo elemento, las redes sociales, que completamente han modificado la libertad de expresión, y por tanto no podemos entender que sigue siendo lo mismo. Ha habido un cambio radical, como les vengo diciendo. Además, las redes hacen que la libertad sea un derecho de todos. Permiten llegar más lejos. Mi compañero les ha hablado de la bicicleta verde, de expresiones, de pensamientos que no podrían difundirse sin la existencia de las redes sociales como antes, porque la voz no llegaba a la gente. Y quiero acabar con una frase de Karl Marx que dice: la libertad de expresión ha existido siempre, unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos. Por eso las redes hacen que la libertad sea un derecho de todos. Muchas gracias.